ahí estoy grabando. He perdido la grabación de una clase, creo que la clase 13. Se perdió la grabación, la plataforma no la grabó. Bueno, mala suerte, nada es perfecto, ¿no? Buenas tardes, Nicolás, ¿me escuchás? Por lo visto no escucha todavía. Bueno, les comento que estoy por terminar de subir la otra tanda de videos. Es bastante grande la tanda de videos porque explica todo JDBC y estamos armando todo un sistema completo con JDBC. También voy a subir el link de ese sistema para que lo descarguen y lo prueben, aunque lo recomendado sería que ustedes rehagan ese sistema con JDBC. La idea, ¿sí?, sería en junio trabajar con un sistema que hacen ustedes, ¿de acuerdo? Después les voy a ir indicando las pautas de desarrollo y de trabajo de ese sistema. La idea en junio sería trabajar con eso. Mientras que vamos a seguir también con otros temas de Java, con la parte de Java Advanced, para los primeros días de julio estar preparados para el examen, aunque no vamos a hacer examen porque no creo que volvamos para julio para el aula, les soy sincero. Sí, el examen sería cuando volvamos al aula de clases. El examen que siempre tomo, ¿no? Les toca en junio, digamos, hacer el sistema, después paso las pautas. De todos modos, si alguien no cumple con los tiempos, yo creo que va a sobrar tiempo para flexibilizarse, porque para vacaciones de invierno es evidente que no terminamos. Eso para mí está más que claro, ¿sí? No sé cuándo termina el curso, por lo tanto, yo intento ir cumpliendo con los tiempos. Estamos un poquito atrasados, pero no me quita el sueño, porque no vamos a terminar en fecha, de eso estoy casi segurísimo. Bueno, entonces ese es el plan de trabajo. En las próximas horas subo los videos. También subí otros videos, no sé si vieron, que explico cómo hacer todo un entorno de trabajo, ¿sí? No es el caso de ustedes, pero sí en otros cursos, en el de base de datos y en la especialización web tuvieron muchos problemas la gente instalando el software. Creo que eso lo hablé en la clase pasada, entorno de desarrollo y la máquina virtual, por si alguien la necesita. En el título de presentación está el link de la máquina virtual, ¿de acuerdo? Acá puse el link si quieren descargar la máquina virtual que yo generé. Bueno, Nicolás, buenas tardes, ¿me escuchás? Buenas tardes, ahí escucho, sí. Buenas tardes a Ah, todos. perfecto. Bueno, me voy a meter con una serie de preguntas que me hizo Nico por mail, ¿sí? Eh, no sé cómo va el trabajo práctico, ya no recuerdo quiénes lo presentaron y quiénes no, ¿sí? Los que no lo presentaron me pueden consultar también, ¿sí? Pero voy a empezar con esto. Es sobre el tema archivos, ¿sí? Y Nicolás me pregunta, cuando empiezo a declarar métodos que voy a necesitar en una interfaz, ¿cómo determino cuáles de esos métodos me conviene transformarlos en default y cuáles solo los dejo declarados, o sea, solo los dejo abstractos? Bien. En primer lugar, todo método que requiere tecnología, cuando digo tecnología significa abrir un archivo, abrir una conexión de base de datos, un servicio de datos, ese tipo de cosas las llamamos tecnologías, ¿sí? Esos no podemos declararlos nunca en una interfase, ¿de acuerdo? Esos métodos no. Los métodos que sí
podemos ponerlos default en una interfaz son métodos que solo llevan Java. O sea, abren una lista, está entrando Andrés, abren una lista, ¿sí? Filtran una lista, quizás no filtren con API String, quizás que filtran recorriendo y haciendo un if, sería un código viejo, pero son códigos que podemos hacer default en una interfaz. ¿De acuerdo? Cuando no hay tecnología lo puedo poner default en una interfaz. Cuando implica abrir alguna conexión o un archivo, tiene que ir en la clase. Tranquilamente puede ser una clase abstracta. La clase abstracta tiene métodos abstractos. Una clase abstracta puede tener un constructor. Y en ese constructor se puede definir si la tecnología es un archivo, una base de datos o qué. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, Nicolás? Entendí, digamos, cuáles sí en default y cuáles no. ¿Habría un porqué cuando hay una tecnología yo no lo puedo poner en el default? ¿Hay como Sí, algún motivo conceptual general? sí. ¿El porqué? El motivo, para que quede claro, y Wallace me lo hizo en otro cuestionario que no pude responder todavía. En primer lugar, hay que diferenciar una clase abstracta de una interfaz, porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Yo con una interfaz defino qué quiero hacer independientemente de la tecnología. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo quiero el método leer y escribir. Pero a mí no me importa si voy a leer y escribir un servicio, un archivo, una base de datos. ¿De acuerdo? Yo con la interfaz defino los métodos y después creo una implementación que me lee y me escribe en un archivo o que me lee y me escribe en una base de datos. La implementación tiene la tecnología. Si yo abro un conector a algo en una interfaz, yo estoy forzando una tecnología. Pero aparte lo estaría haciendo en un mal patrón de diseño. ¿Por qué en un mal patrón de diseño? Porque yo para declarar una tecnología muchas veces necesito inicializarla. Y inicializarla según lo que requiere el usuario. Puede ser que para conectarme a algo yo necesite el usuario y la clave para ese tipo de acceso en esa tecnología. Pero para eso debo pedir el usuario y la clave en un constructor y tenerlo como atributo. El problema es que la interfase no tiene constructores ni atributos. Por eso no debería poner, ¿sí?, nunca la tecnología en una interfaz. La clase abstracta, ¿sí?, puede tener atributos, puede tener constructores y puede tener métodos abstractos y métodos que no son abstractos. Entonces, yo en una clase abstracta puedo declarar tecnología. A ver de nuevo, yo en la interfaz digo método leer y método escribir, y ustedes pueden implementar para una base de datos, para un servicio, para muchas cosas. Pero en una clase abstracta, yo digo método leer y método escribir abstracto. Eso significa que quien use mi clase abstracta tiene que escribir esos métodos. Pero yo puedo poner el constructor para inicializar un archivo. Yo estoy diciendo que la tecnología que estoy usando es archivo. Entonces yo distribuyo la clase abstracta y cada uno me crea su método. Pero yo forcé la tecnología a que sea archivo y después puedo evaluar de cada implementación que tengo de esa clase abstracta o cada clase hija que yo tengo de esa clase abstracta, ¿sí? ¿Quién me logró más performance? ¿Quién me logró más estabilidad, más seguridad? O sea, yo después
en una clase abstracta sobre una determinada tecnología, puedo evaluar distintos aspectos y elegir una implementación u otra, pero siempre de la misma tecnología. ¿Sí? No sé si es más claro, Nicolás. Y ahí me quedó mucho más claro. Es posible, Carlos, por lo que estoy viendo, que en general se utiliza mucho más las interfaces que las clases abstractas, como que en la práctica se recurre más al desarrollo de interfaces y no tanto al de las clases abstractas. Lo Sí, que nos haría suponer que en realidad se trata de no imponer, digamos, porque la clase abstracta, por lo que o lo que acabo de entender, es que uno puede imponerle qué tecnología usar. En cambio, la exact, interfaz, ya el que implementa la clase decidiría qué usar, y pareciera eso ser lo más común. Puede ser. exactamente, Nicolás, la apreciación es correcta, pero aparte tenemos un problema. Cuando vos creas una clase abstracta, la clase hija solo puede tener una clase padre, pero puede implementar muchas interfaces. ¿Sí? Entonces, la verdad que desde el lado clase hija, al usar la herencia tenés varias limitaciones, pero con las interfaces, todas las que vos quieras. Y Belén me Ah, pregunta si perfecto. hay un límite en la cantidad de interfaces. Yo lo desconozco, pero he puesto 10 interfaces y no hubo problema. He implementado 10 interfaces y no hubo problemas. ¿Sí? ¿De La herencia es acuerdo? como que te limita entonces. Claro, vos, una clase hija solo puede tener una clase padre. Vos en una clase hija no podés declarar dos clases padre. ¿Se entiende, Eric? Claro, Sí, limita ese tu es, sistema también a que no sea muy grande, claro, lo que y ocurre a que hagas muchas clases y es que quieran o no todo esto, en definitiva son los conceptos de programación orientada a objetos. ¿Eh? Con esto estamos entendiendo bien programación orientada a objetos. ¿Sí? Eh, en el paradigma y en UML existe la herencia múltiple. ¿Sí? Habría que volver a los videos de herencia. Pero Java y PHP y .NET y la mayoría de los lenguajes que usamos no soportan la herencia múltiple. Realmente hay varios problemas con la herencia múltiple. Por eso Java y varios lenguajes más no le dan soporte. Que yo sepa, los únicos lenguajes que soportan herencia múltiple son C++ y Smalltalk y alguno más perdido por ahí. Pero desarrollo administrativo comercial en C++ o en Smalltalk casi no tenemos. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que no hay herencia múltiple. ¿Sí? Ese es el asunto. ¿Correcto? Lo que me están preguntando con esto, sí que también lo vi en un cuestionario de Waleska, nuestra invitada, es que es en realidad, perdón, lo que me están preguntando es el concepto de la programación orientada a objetos. ¿Eh? Acá estamos entendiendo bien qué son las interfaces, qué son las clases abstractas. ¿Correcto? ¿Es más claro? Belén me dice, sí, en cierta manera podríamos decir que flexibiliza la herencia, sí. Sí, es una forma de hacer herencia, pero cuidado, no es realmente el concepto de herencia, porque no estás heredando ni atributos ni constructores, ¿sí? No es lo mismo, ese es el asunto. Bien, en los videos se menciona lo referente a la tecnología. Sí, una clase que implemente una interfaz puede tener tecnología, sí, puede tener tecnología. ¿Y a qué llamamos tecnología? A todo lo que es un acceso especial a un archivo, a un medio, a una red, a un disco duro, a un servicio, a una base de datos. ¿Correcto? Bien. No sé cómo andan con los videos, ¿sí? Y hay un video que tengo este código, clear. El método clear lo que hace es borrar el archivo. El método
@lines agrega una lista de archivos. Lo que pasa que, cuidado, el método clear limpia el archivo, el método @line agrega la lista al archivo. Esto es así. No es muy performante, ¿de acuerdo? Es un método default, está en la interfaz. ¿Qué va a hacer? Va a remover una línea del archivo. Como con el streaming convencional, yo no puedo abrir un canal sobre el archivo y borrar una partecita. Lo que estoy haciendo es algo bastante tosco, digamos, pero que funciona. Yo me cargo la lista de archivos en memoria. Getall tengo la lista de archivos. Y borro esa línea, pero cuidado, la borré de la lista, no la borré del archivo, la borré de la lista. Entonces, estoy borrando todo el archivo y volviendo a cargar de nuevo la lista de líneas sin la línea que borré. ¿Sí? Lo estás pasando de la memoria. Perdón. Lo estoy pasando de memoria a disco duro nuevamente, ¿sí? Claro, yo también tenía esa duda y ahora que lo aclaraste me quedó más claro. También no entendía por qué estaba el método clear ahí. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende, Nico? Sí, ahí entendí, porque son dos cosas buenísimo. distintas. Yo entendía que siempre era sobre la misma base, entonces no entendía para qué sacar la línea, borrar todo el listado y después volver a agregar. Ahora me quedó claro, gracias. Claro, no, es que lo cargué en memoria, lo borré y volví a escribir. Para nada performante, ¿eh? Para nada, como no lo dije antes, todos los métodos default pueden ser poco performantes, pero a ver, ¿qué pasa? Hice un ejemplo para trabajar con archivos. Si mañana quiero hacer un ejemplo que trabaje en una nube, son pocos los métodos que tengo que reescribir. Después reescribiré aquellos que no sean performantes, de acuerdo, que no funcionen bien. Esa es la idea. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Se escucha, se escucha. Todo bien, todo bien. Sí. Bueno. Bueno, this significa siempre de este objeto. ¿Sí? O sea, el objeto de la clase o de la interfaz. No podríamos colocar this en un método que es estático, ¿sí? Porque en un método estático puede no haber un objeto. Esa es la situación. A ver, voy a abrir el proyecto. ¿Cómo? Sí, me marea un poco porque, por lo que habíamos visto hasta ahora, que yo me había acostumbrado a eso, por lo general el this hacía referencia a un atributo que habíamos declarado previamente. No. Cuando hacíamos los constructores, por lo menos yo, digamos, tengo más que nada ubicado el uso del this dentro del constructor, donde nosotros tenemos el atributo y después lo que nos entra por parámetro al constructor. Claro. Entonces, teníamos el atributo, ponemos igual this y el que nos entra por parámetro. Sí, pero así como yo puedo llamar a un atributo de este objeto, yo también puedo llamar a un método de este objeto. ¿Se entiende? Yo estoy en una interfaz y no tengo atributos, pero yo puedo hacer this punto y un método de este objeto, que esté implementado o no. ¿Sí? Por ejemplo, en Swing, voy a crear momentáneamente, después lo borro, new Shift-Frame Form, nada. Y no sé si estuvieron viendo los videos de Swing, pero yo puedo decir this, ¿no? This punto y cualquier atributo o método existente o heredado. Entonces, de este objeto, yo digo, por ejemplo, en Swing, set extended state.
estado en, sí, swing ya pasó esa unidad, perdón. Set standard state, por ejemplo, 6 para que sea maximizado. ¿De acuerdo? O sea, yo digo this, de este objeto, cualquier atributo acá declarado o cualquier método existente o heredado. ¿De acuerdo? Pero siempre yo estoy haciendo referencia a este objeto. ¿Se entiende la idea? Puede ser que hagan esto y yo podía haber escrito así. GetStream y llamo directamente, sin this. Puede ser, pero se considera mejor práctica, ¿sí?, nombrar el objeto. ¿Correcto, Nico? Sí, sí, no sabía que podíamos usarlo, digamos, no había visto, no lo Claro, casé hasta el momento, que podíamos ahí acceder está. incluso a atributos y métodos heredados a través del DIS. Está piola, Sí, buenísimo. sí, Profes, ¿te puedo preguntar sí. algo de la clase esta que estabas ahí recién? La Dale. de GetStream. ¿De cuál, ¿Podés? perdón? Ahí en la Esta. de GetStream, en esta que tenés. Eh, Sí, Acá hay algo que no sé si por qué yo lo miro y lo miro por todos lados y no me termina de cerrar, pero vos haces punto getStream y llamás al método getStream que está arriba, el cual solo está la firma. ¿Cómo es que podés hacer eso? Llamar a un método que claro. no está Lo implementado. que pasa es que vos nunca vas a tener un objeto de la interfaz que funcione. Vos vas a tener un objeto de la clase que implementa la interfaz, el cual tiene implementado el método con la tecnología en cuestión. ¿Sí? Ajá. O sea, lo que se supone es que cuando se use este método que no es default, que todavía no hice, lo voy a usar sobre una implementación, lo voy a heredar, ¿sí? Mejor dicho, yo acá digo getStream. Es que esto yo lo voy a usar en una clase que hereda este método default y que tiene forzosamente implementado esto. Aunque no esté Es, todavía implementado, compila igual por el momento. aunque no esté, claro, sí, 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 Claro. compila igual. Yo Es me así de, imaginaba un error de compilación, por eso. Porque no, digo, ¿cómo no, puede ser? no, Claro, no, porque como no vas a crear objetos de la interfaz, ¿sí? Te funciona. sí. Vos no podés decir new, ahí está interfaz. Vos tenés que decir new y la implementación, ¿sí? Nuevamente, estamos aprendiendo con esto la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Estamos aprendiendo ese concepto, lo estamos usando, ¿sí? Es lo que ocurre. Y si no hiciéramos esto, no nos preguntamos esas mismas cosas. Yo ¿Se siento que hay entiende? cosas que me las vuelvo a preguntar y que me las vuelvo a cuestionar. Sí. Sí, sí, obvio, obvio que es así. Bien. ¿Por qué usar GetStream si no se va a aplicar un filtro? O sea, Nico, vos me estás preguntando por qué puse GetStream, ¿sí? Claro, en realidad, ¿por qué recurrimos a, a la AppStream si en definitiva no aplicamos un filtro? Eso, la verdad que hay Claro, cosas que las voy viendo y mientras voy haciéndome las preguntas. Me había quedado como que la idea de principal de utilizar Stream es para tomar una fuente de datos sin importar de dónde venga y después aplicarle algún tipo de filtro a esa fuente de datos. claro. Entonces, en el método que yo tenía escrito ahí, no aplicábamos un filtro ni nada, y por eso me cuestioné y dije, ¿para qué usamos Stream si no aplicamos un filtro posteriormente? Bien. Em, en formas de trabajo anteriores, el método getStream no está, ¿sí? Si no está, ¿sí?, lo que tengo que hacer,
este método deja de ser default y debe ser implementado. ¿De acuerdo? Entonces, los demás van a decir this.getAll, ¿no? getAll.getStream, o stream nada más, que es el método que devuelve list, ¿sí? Y siempre llamo primero a la list y después el stream. El tema es, ¿sí? El tema es, si yo quiero dejar la puerta para devolver el stream. Es algo que se está planteando ahora. Si yo tengo un método que devuelve el stream, el usuario cuando está en una interfaz gráfica, ¿sí? Por ejemplo, estoy en esta interfaz gráfica, yo en algún punto, si yo tengo el stream, puedo, ¿sí? Decir ftexts.getStream y filtrar lo que se me ocurra, aunque la interfaz no lo cumpla. ¿De acuerdo? Yo creé varios métodos que supongo que puedo utilizar. ¿Qué pasa si estos métodos no me sirven? Si yo devuelvo el stream, el usuario puede crear el filtro que quiere en el momento del lado de la interfaz gráfica. ¿Sí? Eso es muy debatible realmente, ¿sí? Porque lo que se busca normalmente es que el patrón DAO resuelva todas las consultas que pueda necesitar el usuario, y si no la resuelve, lo que se busca es que se agregue acá. ¿De acuerdo? Pero yo quise dejarlo igual abierto por las dudas, pero es muy debatible. ¿Puede ser privado? No puede ser privado, ¿sí? En una interfaz no, ¿sí? Llegado el caso, si no gusta este diseño, ¿sí? Bueno, lo que haremos es no tenerlo. Default empieza a ser un método implementado, y acá voy a decir, ¿sí? Perdón, getAll empieza a ser un método implementado, y acá voy a tener que decir getAll.stream, pedir el stream en cada consulta, y luego permitir todos los filtros. ¿Sí? Empiezo a trabajar de esta forma. Hay un término más, porque antes del stream tengo que tener el filtro, ¿sí? Esa es la situación. Buenísimo, ¿Sí? gracias. ¿Se entiende? Sí. Estoy tratando de arreglar ahora qué hice. De paso, una consulta. Sí. Me parece buena la de dejar la posibilidad a futuro en que uno llegue a necesitar la funcionalidad del stream. ¿Eso afecta en el uso de recursos de la performance o no? No, Porque si no no, afecta la performance, digamos, parecería ser más no, piola no, escribirlo de esta manera y quedarse cubierto ante la eventual necesidad de los filtros de stream. no afectan la performance. Lo que ocurre, Nico, es que el patrón de trabajo, ¿sí?, que usamos indica que el usuario en el frontend, en la interfaz gráfica, cuando va a hacer una búsqueda o un filtro, hemos hecho alguna búsqueda, ¿sí? Cuando va a hacer una búsqueda o un filtro, no deba escribir ahí la consulta con stream o con lo que fuera. Del lado frontend, lo que dice el patrón de trabajo para seguir fielmente lo que se pide es que invoque el método. Porque lo vas a ver en el software que sigue. Cuando yo busco por apellido, yo digo repositorio.getLikeApellido y pongo el apellido. Decir getLikeApellido al usuario final, al usuario que está escribiendo el frontend, le es más claro que escribir
toda la query de este tipo. O sea, el propósito de todo esto es dejar del lado del usuario, ¿sí?, cosas que sean palabras, ¿sí?, y no este código que puede ser complejo para el usuario que está haciendo el frontend. O sea, la idea es no dar un string realmente, sino que dar palabras. Get sorted lines, get reversed sorted. ¿Sí? No porque, a ver, yo podría llevar todo esto a un único método y digo siempre getString y que el usuario haga getString y lo que quiere. Lo que pasa es que todo esto que está acá, es trabajo que quiero quitar de la interfaz gráfica, que se resuelva acá y darle al usuario un vocabulario de palabras. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, 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 se entiende Sí. totalmente. Bien. En relación a esto, la gente o cuando uno entonces se aboca más al frontend, está más trabajando más en cuestiones estéticas de Correcto, cómo se ve y no tanto en el desarrollo de algoritmos. correcto. Uno de los grandes Ah, problemas que tiene la interfaz gráfica Swing, esta que está acá, es que no es MVC, no es modelo vista controlador. Una interfaz gráfica del tipo JavaFX, JCF, Android, es MVC, y lo que tenemos acá es código de maquetado del tipo XHTML, en donde puede trabajar un diseñador gráfico, un maquetador web. Y como dice Waleska, sí, da más seguridad al código. También, obvio. Sí, sí. Porque el otro tema es que si yo hago esta interfaz o clase y solo digo getString, le estoy poniendo la responsabilidad a todos los usuarios de esta clase de filtrar. Y yo puedo tener muchas aplicaciones frontend que use esto, y yo qué sé si cada programador frontend escribió este filtro bien y no largó otra cosa. Por esa razón damos más seguridad. ¿Sí? ¿Es claro? Y sigo leyendo. El método collect y collector lo que hace es transformar un stream en alguna colección. Eso es lo que ocurre realmente. Por ejemplo, yo hago todo esto y filtré algo. Yo filtré que contenga esta clave. Todo esto lo que me pide, lo que me está devolviendo, es un stream. Pero ¿qué pasa? Este método no debe devolver un stream, debe devolver un list. Y yo acá tengo un stream. Con el método collect, yo indico un colector y transformo esta devolución de filter, que vemos que es stream de un generic, lo devuelvo en un list. Pero lo más curioso es que si necesito devolver un map, puedo devolver un map, un set, ¿sí? Puedo devolver distintos tipos de colecciones. O sea, si este método devolviera un set, yo digo tu set o tu map. ¿Se entiende, Nico? perdón, te hago una consulta con respecto a Claro, esto. Vos acabas de decir, lo que devuelve es un string que me lo transforma en un list o me devuelve un string. Perdón, porque ahí el no método, escucho bien. sí. Sí, Yo, acá donde tengo transforma un stream, digamos, transforma en un claro, list. yo cuando hago un filter, ponele que yo cierro ahí. Cuando yo hago un filter, yo filtré lo que necesitaba. El método filter, al igual que el otro,
que otros métodos de API Stream que devuelven un objeto stream. ¿De acuerdo? Stream del generic. Con un stream yo puedo, perdón que lo diga así, pero para que salga bien por la videoconferencia. Gracias. Con un stream, ¿sí? Yo puedo seguir filtrando lo que quiera, o puedo, por ejemplo, hacer punto order, ¿sí? Punto sorted y ordenar lo que se me ocurra. ¿Sí? Ordeno lo que se me ocurra. ¿De acuerdo? Pero esto pide devolver un list. Entonces, una vez terminado el filtro, yo tengo que transformarlo en list. La peor solución sería recorrer el stream, agregar los elementos a una lista vacía para después devolverlo. Eso no es buena idea. Es muy largo. El método collect me puede transformar el stream en cualquier tipo de colección. En este caso le pedí toList. ¿Correcto? Genial, quedó súper, gracias. Sí. Bien, quedan 3 minutos, si se corta, seguimos después. Y acá esto está bueno. Voy a leer la de iguales. Es más, perdón, por si se corta, me voy a copiar al portapapeles la pregunta de iguales porque no se la voy a hacer escribir. ¿Sí? Voy a abrir un procesador de textos y me voy a copiar la pregunta de iguales porque no sé si ven el chat, se mató escribiendo y en unos minutos se corta, ¿no? Sería feo. Si tengo este método de la interfaz default void add lines, ¿sí? Y a ver si lo puedo escribir. Lo voy a escribir en una clase porque me cuesta leerlo. En una interfaz. Porque me cuesta leerlo, la verdad. Sí, ¿no? Me está costando. Line for each this. Bueno, necesito tener el método addLine acá. Si no, no va a andar. ¿Sí? Para usarlo en test. A ver si entiendo. En eFile está addLines a este método.